Hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España. España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. ¿De la República de Cuba o quiso decir Claudia de la dictadura de Cuba? Claudia fue miembro del MSC. Claudia no parece ser exactamente la continuación de Manuel López Obrador. Presidenta con A. México tiene nueva presidente y esta noticia no puede pasar por alto en el resto de la región porque Claudia Sheinbaum no representa el continuismo exacto de Manuel López Obrador. Y estas diferencias se han hecho notar durante su primera presentación, durante su asunción como presidente de México. Si quieren saber de qué se trata, acompáñenme, que esto involucra a presidentes o representantes de todos los países y de una manera para nada positiva, por no decir conflictiva, ya que algunos fueron excluidos absolutamente, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y uno puede pensar que esto se debe a las diferencias ideológicas. Pero lamentablemente para los mexicanos no es así, porque Claudia Sheinbaum ha entrado en conflicto con países que ideológicamente incluso serían aliados de México, como España y Colombia. Pero ya, no les adelanto más, empecemos de una vez. Que este fue el escenario donde se desarrolló todo. Estoy hablando específicamente de la asunción de Claudia Sheinbaum y de su primer discurso como presidente de México, o como ella prefiere anunciarse a sí misma, presidenta. Nacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo. Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Gabriel Boric, presidente de la República de Chile. Gustavo Francisco Petro, presidente de la República de Colombia. Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. ¿De la República de Cuba o quiso decir Claudia de la dictadura de Cuba? Porque sí, no es casualidad que la mayoría de invitados y personas asistentes a su asunción a nivel general hayan compartido su ideología política de izquierda, porque como escuchamos anteriormente, durante este evento estuvieron presentes. ¿Quiénes? El presidente de Brasil, Lula da Silva, exguerrillero e incluso encarcelado, además de Gabriel Boric, presidente de Chile. También hablamos de Gustavo Petro, presidente de Colombia, entre algunos más como Guatemala, Libia, Ghana, pero que no tiene importancia mencionar ahora precisamente porque lo que llamó mucho la atención fue la exclusión de otros países importantes en la región, como Argentina, Perú, Ecuador. Y si Venezuela no asistió, si es que el dictador de Nicolás Maduro no fue, es únicamente porque si sale de su país lo llevaban preso. Y esto lo comento porque efectivamente Claudia Sheinbaum realizó una invitación a dictaduras como la cubana, cuyo representante Díaz-Canel sí que llegó. Y lo mismo hizo con otras dictaduras como Venezuela. Esto ya nos dice mucho de su gobierno, porque prefiere mantener alianzas con dictaduras antes que con otros países. Y no solamente les hablo por el caso particular de Argentina, el cual optó por mandar a su canciller Diana Mondino a la Embajada de México en Buenos Aires para tratar de mantener esa relación diplomática que pende de un hilo, pero todavía se mantiene entre el pueblo mexicano y el pueblo argentino. Y déjenme decirles que este no es caso exclusivo de la Argentina. Esta no es la
responsabilidad única del carácter quizá pasional de Javier Milei. Porque si esto fuera responsabilidad pura y duramente de Javier Milei, sería un caso único el de Argentina. Pero no es así, porque como les dije anteriormente, lo mismo ha ocurrido con la presidenta Dina Boluarte y el presidente Daniel Noboa. En el caso de Perú, si hacemos memoria, México ofreció asilo político al expresidente peruano Pedro Castillo, quien trató de dar un golpe de Estado y quien casi termina fugando a México con la ayuda de Manuel López Obrador, si es que no fuera por ciudadanos peruanos que terminaron saboteando dicha fuga. Aún así, México sacó a la familia del expresidente peruano y los mantiene resguardados como a su esposa Lilia Paredes, quien de hecho estuvo presente en dicho acto, quien estuvo presente durante la asunción de Claudia Sheinbaum. Desde ese punto de quiebre, ninguno de los dos países se ha reconciliado. Ni Manuel López Obrador ha tendido la mano, ni Claudia Sheinbaum, quien por lo visto pretende seguir su legado conflictivo. Y algo similar ocurre con Ecuador, porque de la misma manera México trató de ofrecerle asilo político a un político, valga la redundancia, que ocupó el cargo de vicepresidente y que fue condenado por corrupción. Aún así, México le ofreció la mano y las autoridades ecuatorianas ingresaron a la embajada para evitar que dicho político corrupto y condenado se fugue, algo que México condenó bajo la gestión de Manuel López Obrador y que Claudia Sheinbaum, fuera de lo que muchos pensaban, actuaría como una mediadora, como una presidente reconciliadora entre las naciones. Ahora, Claudia ha pretendido continuar con el legado de Manuel López Obrador, con el legado conflictivo. Y esto lo repito y recalco porque ya vimos que no es solo cosa de Milei o de Argentina. Como dicen, una vez puede ser coincidencia, dos veces casualidad, pero tres, uno ya puede ir sacando sus conclusiones. Y esto es necesario que lo tengan en cuenta, porque además a la lista negra de la sucesora de Manuel López Obrador se ha sumado España. Sí, España. Porque algunos pueden pensar que este conflicto entre México y otros países que ya les he mencionado se puede deber a una diferencia ideológica. Y yo también lo pensé. Pero con España, donde gobierna Pedro Sánchez, donde gobierna un partido de centro izquierda, ¿cuál es el conflicto? Si es que en la anterior asunción, hasta Manuel López Obrador recibió la llegada del rey Felipe, representante de la corona española. ¿Por qué Claudia Sheinbaum no? Por este tipo de cuestiones les decía que Claudia Sheinbaum no es exactamente la continuación de Manuel López Obrador, puede llegar a ser incluso mucho peor. Y no solo lo digo por esto, hay otra causa también, pero espérense un poco, que Claudia tuvo que contestar. No solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo. Nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Bueno, pues el no dar respuesta a la invitación de su próxima toma de protesta como presidenta y el no pedirle perdón a los pueblos originarios de México es un agravio hacia los mexicanos y hacia el presidente López Obrador. Así lo declaró la presidenta electa Claudia Sheinbaum como réplica a la decisión de España. Y es que Sheinbaum insistió en que la administración que va a encabezar estará enfocada en defender a los pueblos originarios y en sentirse orgullosa de ellos. Escuche. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial
al presidente de la República, no solamente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Como escucharon, Claudia Sheinbaum exigiendo perdón a España, específicamente a la corona española, justificó su falta de cordialidad y prácticamente inicio de conflicto con un país aliado en términos económicos y también en términos políticos, como lo es España para México. Y esto se debe a una carta que Manuel López Obrador dice haber enviado por allá en el año 2019 al rey Felipe, solicitando que efectivamente la corona española pida perdón a los pueblos originarios de México. Dicha carta no fue contestada según el gobierno, algo que fue mal tomado por parte del gobierno de ese entonces, de Manuel López Obrador, y también, evidentemente, por el de su sucesora, Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué esto ha llamado mucho la atención? Porque todo apunta a que la actual presidente mexicana, más que reconciliación y progreso, está buscando conflicto y distanciamiento para asegurar su popularidad. Y es que así como exige y reclama perdón a los españoles o a la corona española para con los pueblos indígenas de México, ella olvida de manera muy oportuna que España y México tuvieron una reconciliación para zanjar esta etapa de la historia y mirar al futuro. Si no, recordemos cómo se dio este encuentro. El 13 de enero de 1990, cuando el entonces rey de España, Juan Carlos I, y su esposa, la reina Sofía, viajaron hasta el estado de Oaxaca para reunirse con los representantes de las principales etnias de México, a quienes invitaron a conmemorar el 5º centenario del encuentro entre dos mundos, que iba a celebrarse 2 años después, con el fin de relanzar la relación entre ambos países. Ante todos ellos, el rey lamentó los abusos que se cometieron durante la conquista. El encuentro se celebró a mediodía y por la noche los indígenas invitaron a los reyes a la Guelaguetza, la tradicional fiesta de origen prehispánica que suele celebrarse en julio, pero que en aquella ocasión se organizó en enero para hacerla coincidir con la visita que prometía un nuevo comienzo. Ahí lo escucharon. Tal parece ser que Claudia olvida a propósito, o también puede ser de manera involuntaria. Y es que otorgándole el beneficio de la duda se entendería por parte de una no descendiente mexicana, pues Claudia Sheinbaum no tiene mucha herencia mexicana ni española, a decir verdad, pues tiene ascendencia de Bulgaria y de Lituania, considerando que sus abuelos son judíos, askenazís y sefardís que huyeron y llegaron a México. Pero ¿por qué es importante entender esto? Porque utilizando su misma lógica con la que reclama perdón a los españoles para con los pueblos indígenas del actual México, ella como descendiente y practicante de la religión judía debería pedir perdón a los cristianos porque los fariseos judíos contribuyeron al asesinato de Jesucristo. Digo, utilizando su misma lógica, sí que debería hacerlo, pero ¿se dan cuenta de lo incoherente que es? Que ella tenga que pedir perdón por sus antepasados cuando no tiene ni la más mínima responsabilidad sobre el actuar que tuvieron sus antecesores. Y esto lo repito y lo recalco porque más que salir en defensa a los pueblos originarios del actual México, Claudia parece estar utilizando una estrategia de populismo para mantener su aprobación lo más grande posible, algo que dudo se mantenga con este tipo de incongruencias. Y si faltó un ejemplo más, ¿por qué no escuchamos a este importante historiador Tercio Parece, quien explica lo mismo, utilizando otro ejemplo? De que los españoles vinieron a destruir a los indígenas de este país, cuando hay estadísticas de que el México moderno, independiente, pues digamos que influyó más en esa causa. Claro, te voy a dar el dato fundamental. En 1810, cuando empieza el proceso de independencia, hay más o menos 6 millones de habitantes en Nueva España.
de esos 6 millones, 4 millones son indígenas. 2 millones son españoles y mestizos. Estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena. Hoy es el 7%. Entonces, ¿cuándo cayó la población indígena? De la independencia para acá. Porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno, usos y costumbres. Pues señores, no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida. Usos y costumbres durante todo el virreinato. Ni siquiera se impuso la lengua de Castilla. Por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl, hablado por ese 60%. Claro. Entonces, ¿cuándo se extingue el náhuatl? Bueno, se extingue del todo, se sigue hablando, es la principal lengua después del castellano. Y el maya y tantas lenguas que sí se extinguieron y otras que son muy minoritarias, todo fue en el México independiente. Porque es el México independiente con el concepto de Estado Nacional moderno y sobre todo a partir de Benito Juárez, el que dice... Las leyes de reforma de Benito Juárez. Claro, las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras y que los obligan a hablar español. Es Benito Juárez el que acaba con los indígenas. Zosu, ¿por qué nos conviene tener una mejor versión de la historia? Como se dan cuenta, bajo la lógica de Claudia Sheinbaum, sería México como república independiente, la cual debería pedir entonces perdón a los pueblos originarios, porque durante su proceso de formación hicieron que desaparezca la gran mayoría de estos pueblos originarios. Pero no, en vez de eso, Claudia prefiere mantener su radical postura y conflictiva para asegurar una cantidad de fieles votantes y seguidores en los próximos años. Y una evidencia más de ello es que pese a que ella, como les dije anteriormente, es descendiente y practicante de la religión judía, y estando gobernando un país mayoritariamente cristiano, prefirió hacer presente de rituales paganos durante su asunción. Por lo menos esto es lo que criticaron muchos sacerdotes y pastores mexicanos. Claudia Sheinbaum, recién iniciando su mandato, decidió participar en un ritual indígena. ¿La sorpresa? El padre Eduardo Allende lo llamó brujería en X. El sacerdote hizo 4 críticas fuertes. Primero, ¿cómo es posible que una atea participe en un acto espiritual? Aquí hay una contradicción. Segundo, critica que los defensores del Estado laico no dijeron ni pío. Si hubiera sido un sacerdote católico, hubiera sido fuertemente criticado. Tercero, para el padre Allende, esto fue puro populismo, siguiendo los pasos de López Obrador, sin convicción real. Y finalmente, desde la perspectiva católica, el padre advierte que estos rituales son peligrosos, comparando la situación con una polémica que tuvo el Papa Juan Pablo II en México. Mantente informado. Como se fijan, esto generó mucha controversia y uno se preguntará por qué, si es que el Estado mexicano se reconoce como laico, es decir, permite la práctica de muchas y diversas religiones. Bueno, esto no llamó la atención por específicamente los rituales que se practicaron, sino más bien por lo mismo, la incongruencia, porque Claudia tiene sangre judía, porque Claudia está gobernando un país mayoritariamente cristiano y Claudia llama a chamanes de pueblos indígenas para que organicen rituales, es decir, algo de desconexión con la realidad se percibe. Porque una cosa es defender los derechos humanos de los integrantes de los pueblos indígenas y otra cosa es practicar sus rituales siendo muy consciente de que no formas parte de un pueblo indígena y que no tienes las tradiciones. ¿A qué me refiero con esto? Con que evidente oportunismo forzado y aprovechamiento de la imagen de los pueblos indígenas hay. ¿Y por qué les repito esto? Porque ya voy entendiendo yo qué tipo de personas van a apoyar su gestión pese a que no inspira mucha confianza. Y esto lo digo específicamente por este sector de izquierda progresista que en México todavía es bastante pequeño, pero que en otros países como España, por ejemplo, es más evidente. Pero el actual gobierno mexicano insiste en esto y lamentablemente algunos representantes españoles le siguen el juego. ¿De quien hablo específicamente? De Irene Montero, exministra de Igualdad y actual diputada española, quien sí que asistió
a esta asunción, pese a que su presidente de gobierno dijo que no iría nadie. ¿Para qué? Para pedir perdón al pueblo mexicano en nombre de todos los españoles. Mirad, tenemos aquí un mural pintado por Diego Rivera, se llama Epopeya del Pueblo de México, y sería muy bueno que el rey Felipe pudiera ver este mural, fijarse en los detalles de este mural y darse cuenta de que España sí tiene muchas cosas por las que pedir perdón al pueblo de México. Mirad, tenemos aquí... Cabe aclarar que esta diputada española cometió un error o dijo una mentira cuando mencionó que Diego Rivera en sus pinturas relataba los hechos de la conquista. No fue de la conquista, fue los hechos de las circunstancias en las que él vivió. Específicamente hablamos del siglo XIX y el siglo XX. Además, si es que tanto quiere Irene Montero que nos fijemos en los detalles de dichas pinturas, obedeciendo a sus órdenes, uno se podrá encontrar con la comercialización de carne humana entre pueblos indígenas, como pueden visualizar en pantalla. Así que si nos ponemos en ese plan, me parece que no solo la corona española, en nombre de su reino, en ese momento debería pedir perdón. En todo caso, algunos otros pueblos indígenas también deberían hacerlo. En todo caso, ahora se va entendiendo la lista de sus invitados, digo yo. Y esto lo comento porque, como pueden ver en pantalla, estos fueron los invitados. Esta es la calidad de aliados que ahora tiene México. Por un lado nos encontramos con Díaz-Canel, dictador, porque sí se le llama así, en mayúsculas, dictador de Cuba. Al lado tenemos la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien un pasado tan normal no tiene, quien ha sido acusado de formar parte del M-19, de ser un guerrillero, prácticamente un terrorista que asesinó a personas, y por si fuese esto poco, incluso lo reconoció en vivo durante la asunción de Claudia, admitiendo además que Claudia también se mantuvo en línea con los objetivos de esta guerrilla de Colombia. Es más, incluso dijo que ella era parte de... Mañana se reemplaza el gobierno por la gobernante que quiso el pueblo. Claudia fue miembro del M-19. ¿Cómo? Es decir, que para quienes no quieren dos tazas, ahora el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. Pero sobre Brasil, presidente, no nos contó. Bueno, ya no. Ahí lo escucharon. Ahí escucharon el reporte de la periodista colombiana Vicky Dávila, quien expuso al mismo Gustavo Petro admitiendo, primero y reconociendo que fue parte del M-19, una guerrilla colombiana marxista, e incluso diciendo que Claudia formó parte de esta. No sabemos si lo dijo en un sentido metafórico o más literal. No sabemos si dijo que Claudia estaba de acuerdo con los objetivos de esta guerrilla o si es que realmente fue parte y recibió entrenamiento militar. Espero Gustavo Petro hable más del asunto, porque de ser así, ¿quién estaría en el poder, en el gobierno de México, a cargo de México estos próximos años? A mi parecer sería un gran peligro, al igual que lo son el resto de presidentes que aparece aquí, porque al otro costado, al lado de Petro, nos podemos encontrar con Xiomara Castro. Hablamos de la presidenta de Honduras, quien recientemente acaba de romper relaciones con los Estados Unidos porque su suegro fue atrapado en video negociando con narcotraficantes y se le acusa de mantener una narcodictadura en su país, para que se den cuenta de la calidad de aliados que tiene ahora México. Al otro costado nos encontramos con el expresidente Manuel López Obrador. También tenemos aquí a Lula da Silva, el presidente de Brasil, que por si fuera poco ha mandado a censurar algunas redes sociales en su país como X.
De igual forma nos encontramos con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien a estas alturas pues representa a la izquierda más tibia entre el resto de representantes, a los cuales deberíamos sumarle la presencia de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, quien efectivamente sí fue invitado a la asunción de la nueva presidenta mexicana, al igual que Vladimir Putin. Pero lamentablemente para Claudia estos dos no pudieron asistir porque de lo contrario los capturarían en México. Llegado a este punto, creo que una persona ya se puede ir dando cuenta de qué clase de política es Claudia Sheinbaum, una persona oportunista, quien, como hemos visto anteriormente, no parece ser nada dialogante con otros países, es más, prefiere colocar en riesgo las relaciones bilaterales con aliados históricos con tal de defender su ego, poniendo en riesgo los intereses económicos de su propio pueblo, a quien además no le interesa tomar el nombre de los pueblos originarios con tal de alimentar su verso populista, quien por otro lado, muy importante también, a diferencia de Manuel López Obrador, viene cargada de una agenda progresista mucho más evidente. Y es que si bien Claudia en el aspecto político y social está siguiendo el legado de AMLO en el sentido de intervenir la economía, en el sentido de aumentar los planes sociales, las obras públicas, de aumentar el gasto público y aumentar la deuda, pese a que AMLO dejó a México con la deuda más alta de la historia en su país. Lo cierto es que Claudia tiene puntos extra si es que hablamos de la nueva Agenda 2045, porque en su estancia tan corta de apenas unos días, no solamente ya aperturó una comisión para el ingreso y la adaptación de la Agenda 2045 en México, como se los dije en un anterior video. Y para aquel que le queda dudas del perfil más progresista de Claudia, ¿por qué no escuchamos el final de su discurso? Que para mí cerró con broche de oro. Nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe. Hoy quiero... Como vieron, en vez de gritar justicia, salud, educación, seguridad, la presidenta de México ha preferido asegurar el uso del lenguaje inclusivo durante su último discurso, exigiendo que la llamen presidenta cuando, a mi parecer, hay muchos problemas más importantes en México como en el resto de países. Y hago especial mención de esto por la conflictiva situación que vienen sufriendo algunos estados de México a causa de un conflicto entre los cárteles mexicanos. Entre muchos otros problemas más que seguramente existen en México y los mexicanos me van a saber confirmar en los comentarios. Y es que, como vimos, Claudia no parece ser exactamente la continuación de Manuel López Obrador. De hecho, apunta a ser mucho peor. Pero de todo corazón espero equivocarme, de todo corazón espero que no sea así y le deseo lo mejor a nuestros hermanos mexicanos, que estos 6 años de gobierno pues van a ser muy importantes, no solo para México, sino para el resto de la región, porque una vez más la agenda progresista, el movimiento woke, la Agenda 2045 pretende ingresar a la región como lo quiso hacer en la Argentina y lo hizo relativamente durante un tiempo hasta la llegada de Javier Milei, y ahora lo pretende hacer a través de Claudia Sheinbaum en México. Por eso estaremos expectantes a lo que ocurra en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que recién acaba de empezar y empezó lamentablemente con el pie izquierdo. Nos vemos en el siguiente video. Si es que te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo y hasta pronto. Yo soy Francesca y me despido por ahora. Nos vemos en el siguiente informe.